el primer encuentro regional Poder Judicial CONADIS, revalorando los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Ponte en mi lugar, realizado el 7 de julio del 2017 por la Corte Superior de Justicia de Puno, fue la génesis del primer Congreso Nacional sobre acceso a la justicia de las personas con discapacidad, celebrado en la ciudad de Lima entre el 28 y 29 de agosto. La realización de este congreso fue impulsada por la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, presidida por la jueza suprema doctora Janet Tello Guilardi. A invitación de esta comisión y por los trabajos realizados en temas de discapacidad, la Corte Superior de Justicia de Puno, liderada por el doctor Óscar Freddy Ayestas Ardiles, fue designada coorganizadora del primer Congreso Nacional a favor de las personas con discapacidad. La presentación de una propuesta de protocolo de atención judicial para las personas con discapacidad en el Poder Judicial fue el principal reto que debía cumplir la Corte Superior de Justicia de Puno como coorganizadora. El 23 de agosto del 2017, las Cortes Superiores de Justicia del país, a través de los conversatorios distritales preparatorios que realizaron, recogieron valiosos aportes para el contenido del protocolo de atención judicial de las personas con discapacidad, así como identificaron las buenas prácticas en la atención y servicio en favor de estas personas en sus respectivas cortes. Similar aporte también alcanzaron las Cortes Superiores de Justicia de Lima y el Callao. El primer Congreso Nacional sobre Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad congregó a más de 200 jueces, fiscales y especialistas de instituciones del Estado y de la sociedad civil. La ceremonia contó con la presencia en la mesa de honor del presidente del Poder Judicial, doctor Duberlí Rodríguez Tineo, el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, la presidenta de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Janet Tello Guilardi, de la viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, María Lili Iwasaki, y del presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, doctor Óscar Freddy Ayestas Ardiles. El doctor Duberlí Rodríguez Tineo, como máxima autoridad del Poder Judicial, fue el encargado de la inauguración del Congreso. Manuel Miranda Canales, presidente del Tribunal Constitucional, doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, doctora Janet Tello Guilardi, jueza suprema y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, doctora María Lila Iwasaki Cauti, viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, doctor Óscar Freddy Ayestas Ardiles, presidente de la Corte de Justicia de Puno, señora congresista Gloria Montenegro. Ya no se trata solamente de discursos, no solamente de literatura, sino de acciones. Del dicho al hecho debe haber poco trecho, no mucho trecho. Entonces tenemos que trabajar de manera pronta para poder incorporar, para que puedan acceder a la justicia estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y en el Poder Judicial, cada juez supremo y cada juez superior y cada juez de paz o cada juez especializado, aparte de su labor ordinaria, que es administrar justicia, ver sus expedientes, dictar resoluciones, también tienen que incorporarse en trabajos de proyección social, de sensibilidad social, para que podamos legitimarnos ante la comunidad. Por eso es que Janet Tello ahora está presidiendo esta Comisión de Acceso a la Justicia, y por eso es que Elvia Barros está en Justicia de Género, y por eso es que Víctor Prado está en la Comisión de Justicia Intercultural, y así una serie de comisiones que están trabajando a lo largo y ancho del país. Bueno, con este breve comentario
doy por inaugurado este primer Congreso Nacional sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad. El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Manuel Miranda Canales, fue otra de las autoridades que con su presencia también le dio realce al evento. Señor presidente del Poder Judicial, señor defensor del pueblo, para nombrar doctor Walter Gutiérrez Camacho, doctora Janet Tello Ilardi, jueza suprema de la Corte Suprema de la República, doctora María Lila Yowasaki Cauti, viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, y el señor presidente de la Corte Superior de Puno, el doctor Óscar Freddy Ayestas Ardiles. En representación del Tribunal Constitucional del Perú, que me honro en esta oportunidad en presidirlo, saludarlo muy cordial y sinceramente por esta actividad que ha realizado a través de la Comisión de Acceso, que el Tribunal Constitucional se siente complacido con la realización de esta clase de eventos. Mis reiteradas felicitaciones. Muchas gracias. Por su parte, el defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez Camacho, felicitó a la comisión organizadora por abordar un tema tan importante como es la discapacidad. Que lidera todo un plan que, dicho sea de paso, ya quisiera o ya deberían tener otras instituciones de acceso a la justicia para personas vulnerables, al doctor Óscar Freddy Ayestas, presidente de la Corte Superior de Puno, que han trabajado para materializar este congreso. Decía, me ratifico en mi congratulación, mi felicitación por un evento, decía, tan importante como este. Gracias. La doctora Janet Tello Ilardi, presidenta de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, durante su intervención dio a conocer a los asistentes de los esfuerzos que viene realizando junto con otras instituciones nacionales e internacionales a favor de las personas con discapacidad. Que tengamos la posibilidad hoy y mañana de analizar algunas normas, el protocolo de justicia que la Corte Superior de Justicia de Puno ha elaborado, las buenas prácticas gubernamentales que estamos haciendo en las diferentes cortes, las propuestas que de aquí puedan salir y hacerla a través de la congresista Montenegro aquí presente, un canal, un portavoz para que esto se concrete. Durante el primer día del Congreso Nacional sobre Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, las exposiciones magistrales fueron las más resaltantes. Se abordaron 3 temas ejes: políticas públicas para garantizar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, protección del derecho de acceso a la justicia de personas con discapacidad y el tema acceso a la justicia penal de las personas con discapacidad psicosocial. Entre los principales expositores estuvieron la doctora Malena Pineda Ángeles, jefa del Programa de Defensa y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo; la doctora María Luisa Chávez Kanashiro, directora de la Dirección de Políticas de Discapacidad del CONADIS; la doctora María Sirven Bravo, coordinadora institucional de la organización civil Documenta México; la licenciada Mónica Alexandra Cortés Avilés, directora ejecutiva de ASDUN Colombia; el doctor Omar Ahmed Chávez, juez penal de la Corte Superior de Lima. Ya finalizando el primer día de trabajo, se abordaron 2 temas a través de la intervención de panelistas. El primer tema que trataron fue el rol del Estado a favor de las personas con discapacidad. El segundo tema fue promoción de los derechos de las personas con discapacidad. El segundo día del Congreso, en el que primaron los talleres más que las exposiciones,
fue aperturado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Dr. Óscar Freddy Ayestas Ardiles. De este primer encuentro regional en la ciudad de Puno salió la declaración del Lago, en la que también se acordó la elaboración de un protocolo de atención judicial de las personas con discapacidad. Fruto de este encuentro se acordó la realización de un Congreso Nacional, revalorando los derechos de las personas con discapacidad con el lema "Ponte en mi lugar". El Poder Judicial necesita legitimarse ante la sociedad. Lo hemos dicho, el primer problema del Poder Judicial ya no es la corrupción. El primer problema del Poder Judicial es la sobrecarga procesal. Pero eso también significa interrelacionarnos con la sociedad. Por eso que se han creado al interior del Poder Judicial muchos programas de acercamiento a la sociedad, y uno de ellos es el programa de acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables. La intervención del presidente de la Corte Superior de Justicia fue saludada por la enviada especial para la discapacidad y accesibilidad de las Naciones Unidas, María Soledad Cisternas Reyes. Muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta importante actividad sobre acceso a la justicia de las personas con discapacidad por la invitación que me han cursado para estar acá. Quiero reconocer especialmente al ministro de la Corte Superior de Puno, quien ha expresado una frase que me quedó grabada: es necesario legitimar las acciones del Poder Judicial hacia la ciudadanía en general. Gracias, señora Ayesta, por esta declaración. Como también a la magistrada Janet Tello, presidenta y coordinadora del Grupo de Acceso a la Justicia para Sectores Vulnerables de la Población. Para este día, una de las exposiciones fue del magistrado de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Edwin Beja Rojas. A través de videoconferencia, expuso sobre el tema de la interdicción. Al ser la Corte Superior de Justicia de Puno coorganizadora, impulsó para este segundo día los talleres a fin de socializar el contenido del protocolo de atención judicial para las personas con discapacidad con las instituciones rectoras en temas de discapacidad. Para ello, se instaló 5 mesas de trabajo en donde se analizaron los siguientes temas. Mesa número 1. Disposiciones generales de la propuesta de protocolo de atención judicial de las personas con discapacidad. Mesa número 2. Principios y enfoques que debe contener la propuesta de protocolo de atención judicial de las personas con discapacidad. Mesa número 3. Atención judicial a las personas con discapacidad visual auditiva que debe contener la propuesta de protocolo de atención judicial a las personas con discapacidad. Mesa número 4. Atención judicial a las personas con discapacidad física que debe contener la propuesta de protocolo de atención judicial de las personas con discapacidad. Y la mesa número 5. Atención judicial a las personas con discapacidad mental que debe contener la propuesta de protocolo de atención judicial. Durante el desarrollo de las mesas de trabajo, se confundieron las personas con discapacidad con los magistrados, coordinadores distritales y especialistas en temas de discapacidad. Para las personas con discapacidad auditiva, los intérpretes de lenguaje de señas cumplieron un rol muy importante. El primer Congreso Nacional sobre Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad fue un espacio de cumplimiento de compromisos concretos a favor de las personas con discapacidad. La Declaración de Lima, suscrito al finalizar el Congreso, evidencia estas voluntades. Luego
de las deliberaciones en las mesas de trabajo y la plenaria general, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, doctor Óscar Freddy Ayestas Ardiles, formalizó la entrega de 4 documentos a la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia del Poder Judicial. En primer lugar, la compilación de las buenas prácticas hechas al alcance por las diversas Cortes Superiores de Justicia del país. En primer lugar, de la compilación de buenas prácticas de atención y servicio a las personas con discapacidad. El primer documento de trabajo. El segundo documento se denomina Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre Discapacidad, referido a la adopción del modelo de sustitución en la toma de decisiones por uno de apoyo. No quiero desmerecer los demás documentos, pero me parece que este es el documento más relevante del Congreso. Es la propuesta de protocolo de atención judicial a personas con discapacidad que deberá ser elevado al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y que como proyecto indudablemente va a ser revisado y aprobado por el Consejo Ejecutivo para que sea aplicado en todas las cortes del país. Con mucho cariño y respeto, doctora, producto de este Congreso le entregamos esta propuesta de protocolo de atención judicial a personas con discapacidad. Bueno, si hablaríamos del Sistema Nacional de Control, diríamos que estos son los papeles de trabajo, ¿no? Es el compendio de actas de meses de trabajo que se ha efectuado a nivel nacional el día 23 de agosto, en simultáneo en todas las cortes, conforme se ha dispuesto por la Comisión Nacional. Le hago entrega, doctora, de este compendio de actas de meses de trabajo. El trabajo conjunto y liderado por la Corte Superior de Justicia de Puno ha traído como resultado de este Congreso la presentación de un protocolo de actuación para las personas con discapacidad en procesos judiciales. Y nos hemos comprometido como Comisión Nacional de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad a hacer todo el seguimiento para su aprobación lo más pronto posible. Las palabras que tengo son de agradecimiento y de reconocimiento del esfuerzo y el trabajo que ha dado como resultado los logros de este Congreso.